Sí, porque es -20 ya. Ahí vamos. Bien, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, doctora Marimonte. Estamos para iniciar este nuevo encuentro de los cursos de historia eh, con este tema que está desarrollando el Paraguay en crisis y que será la la cuarta clase, perdón. Ahí se están uniendo. Yo creo que igual podemos ir empezando mientras se van sumando. Sí, doctora Mari. Muy bien. Muy Muy buenas bien. tardes para todos. En realidad es un privilegio nuevamente estar con ustedes y quiero agradecer en primer lugar a Luis, quien está siempre acompañándonos de cerca y que hace posible que esto salga, ¿verdad?, al espacio mediante la plataforma que él está dirigiendo. Y también a la doctora Margarita Morcelli, la directora de Centro Cultural El Cabildo, y que hace propicia también esta oportunidad para dar estas clases. Bueno, hoy es nuestra última clase y hablamos del Paraguay en crisis, ¿verdad? Y todo el proceso que estuvimos viendo en estos últimos tiempos acerca de lo que pasó en nuestro país y que no fue fácil. Muy bien, ustedes pueden ver allí en la siguiente diapositiva los presidentes que ocuparon el gobierno en diferentes momentos, ¿verdad? Sí, los primeros gobiernos que tenemos, ¿verdad? Desde 1870 en adelante hasta 1936, que es el tiempo de la Guerra del Chaco. O sea, desde 1870 en adelante, ¿verdad? Luego tenemos la caída del partido de la ANR y la ascensión del gobierno liberal. En todo este proceso que se llamó el proceso liberal desde 1904, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Bueno, desde 1904, o sea, desde el Pacto de Pilcomayo hasta la presidencia de Eduardo Scher, o sea, desde 1904 hasta 1912, se sucedieron en el Paraguay 9 gobiernos, 5 revoluciones en un clima de aguda inestabilidad. Durante este periodo convulsionado e inestable, sin embargo, el país se benefició con un auge económico regional generado en el Río de la Plata. Se expandieron las empresas de transporte a partir de las grandes empresas tanineras que operaban en el Chaco, después de varias ventas de tierras públicas que se hicieron, como por ejemplo a Carlos Casado, Sastre, Pinasco, que eran emporios comerciales argentinos, y se instalaron también nuevas industrias tanineras en Puerto Sastre, Quebrachales, fusionados en Puerto Más. ¿Por qué era importante el quebracho? El quebracho sacaba una savia de la madera que era el tanino, y el tanino servía para curtir cueros. Por eso que era muy importante el tanino extraído del quebracho paraguayo, el quebracho rojo. Y eso se exportaba a todo el mundo. Estas compañías, hago un paréntesis, vinieron abajo y de hecho, ¿verdad?, se extinguieron muchas de ellas a consecuencia que después de la Segunda Guerra Mundial muchos químicos europeos comenzaron a utilizar elementos en laboratorios mucho más baratos, mucho más accesibles para las curtiembres. Y eso, ¿verdad?, hizo que estas empresas se debilitasen.
En este proceso liberal, la siguiente diapositiva, en la región oriental se instalaron establecimientos ganaderos con tecnologías más modernas y se emprendió la industrialización de la carne, que otorgó empleo a muchos obreros. En 1910 se instaló en el país la rural argentina. De hecho, todas estas compañías después de la guerra fueron digamos, argentinas y brasileras. La empresa Mianovich, que venía de la Argentina, con los vapores, y eran los barcos que llevaban nuestros productos hacia el Río de la Plata. También el tren, el ferrocarril llegó hasta Encarnación en 1911. Y desde fines del siglo XIX, después de las ventas de tierras públicas que se vendieron para pagar la deuda de guerra, se instalaron en el este del país las empresas brasileras, especialmente, que eran empresas yerbateras. Y aquí viene la parte más triste, digamos, del Paraguay, que era el trabajo de los mensú. ¿Quiénes eran los mensú? Los mensúes eran los peones, porque los capataces salían a buscar peones a los pueblos y le decían que le iban a pagar mensualmente. Entonces de ahí viene la palabra mensú. Pero este hombre que mediante el enganche, ¿verdad? Trabajaba, se llamaba el enganche porque se le enganchaba, le daban ya a la mujer y para mantenerla a los hijos cierta cantidad de dinero. Entonces este peón no podía salir ya de los yerbales porque estaba casi de por vida endeudado, ¿sí? Un famoso anarquista español, Rafael Barret, escribió un libro que ahí tienen la tapa, que se llama El dolor paraguayo. Era un trabajo terrible. La siguiente podemos ver la explotación y el transporte de hierba. En las oficinas de la Industrial Paraguaya se llamaba así, pero era una empresa brasilera, pero tenía un directorio con paraguayos. Bernardino Caballero fue uno de los miembros del directorio. Y se centraba, ¿verdad?, en el monte para extraer la hierba que después era transportada. Desde 1890, por ejemplo, estuvo otra compañía llamada Mates Laranjeira y la Industrial Paraguaya. Pueden ver ustedes allí en el puerto. Probablemente se construyó hacia 1890 en la zona de Taquiri. En el pueblo de Tacurupucú se llamaba. Fíjense en esta otra lámina, el transporte de hierba y madera a finales del siglo XX y comienzos del siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era un trabajo terrible para los mensú. Fíjense en esta lámina, si me pueden pasar, por favor, la siguiente. Es así. Un trabajo muy terrible. Y aquí tenemos el trabajo también del corte de la hierba, ¿sí? Del corte de la hierba y el corte de la madera. Hay un poema que se convirtió después en música, ¿verdad?, que tienen ustedes en la segunda diapositiva, que se llama Selva. A ver si podemos pasar para que se pueda leer la siguiente diapositiva. Esa, sí, dice, ¿verdad? Selva, noche, luna, pena en el yerbal, el silencio vibra en la oscuridad. O sea, una guarania hermosa, ¿verdad?, que se había compuesto a raíz del trabajo de los mensú. Muy bien. La Industrial Paraguaya era una de las compañías más grandes instalada en el Paraguay, ¿verdad? Y esta casa era el cuartel central
que fue por largo tiempo desde el gobierno del general Bernardino Caballero, que permitió la instalación de esta compañía brasileña. El propio Caballero, como les dije, formaba parte del directorio y ese era el edificio que se encontraba en Asunción. Como pueden ver ustedes, este era el edificio que se encontraba en Asunción y este era el puerto Tacurupucú que se encontraba en Hernandarias. Aquí tenemos otra lámina de un mapa. Ya tenemos la peste bubónica. Muy bien, la peste bubónica vino en 1901, llegó al Paraguay. Esta epidemia, ¿verdad? Que se propagó hacia 1899 y se impuso a todos los barcos que llegaban a los puertos del país. Fue introducida por un vapor argentino, el Centauro, que trajo a bordo de su barco 3 enfermos. Ahí ustedes tienen la rata, ¿verdad? Que la pulga de las ratas es la propagación de esta peste que se llamó peste bubónica. El 1 de mayo de 1899 se extendió por todo el territorio alrededor del Paraguay hacia 1900, llegó a nuestro país y en 1901 fue la peor epidemia que hasta este momento se había tenido. Desde esa fecha hasta el 28 de agosto de 1928, fíjense ustedes, en que se produjo el último caso fatal del país, que ocurrió en defunciones por la peste, siendo el número más o menos del 50% registrado. O sea, el 50% de las personas que morían, que se infectaban, morían. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a la Revolución de 1904. La Revolución de 1904 fue importante. ¿Por qué? Porque derrocó al partido de la ANR. Todavía no se llamaba Partido Colorado. Recién después de la Revolución de 1947 se llamó oficialmente Partido Colorado. Pero antes, a los adherentes a este partido de la Asociación Nacional Republicana se los llamaba republicanos. Entonces eran republicanos y liberales. En realidad, cuando se fundaron los partidos, el liberal primero se llamó demócrata y los otros republicanos, haciendo una especie de imitación a los dos partidos principales de los Estados Unidos, demócratas y republicanos. Los de la ANR quedaron en republicanos y los demócratas se llamaron después liberales. Pero las insignias siempre fueron las mismas, ¿verdad? Los republicanos adoptaron el color rojo, colorado, y los liberales el azul. Muy bien. El 19 de diciembre de 1904, con el Pacto de Pilcomayo, se termina la revolución y el presidente republicano Juan Azcurra entrega el gobierno al doctor Benigno Ferreira, que era el jefe revolucionario, pero el presidente fue Juan Bautista Gaona. Y así llegaba al fin la primera hegemonía, como les dije, de la ANR y subía el Partido Liberal. Aquí vemos los gobiernos liberales. En esta diapositiva ustedes pueden ver, está Juan B. Gaona, luego está Cecilio Báez, Ferreira, Emiliano González Navero, Manuel Gondra, Albino Jara y Eduardo Scher. En este periodo, desde Gaona hasta Scher, fueron 9 gobiernos, pero ustedes me van a decir, por ahí hay 7, sí, porque Gondra fue electo 2 veces y también Emiliano González Navero, 2 gobiernos.
Otras crisis que aparecen en este periodo, ya al comienzo de los liberales, son las inundaciones. Entre los periodos comprendidos entre 1905 y 1931, hubieron 3 crecientes importantísimas, la de 1905, la de 1913 y la de 1919, que dejaron a la mitad, llegó el agua, ustedes se imaginan, por eso cuando damos la clase de historia, yo quiero que se imaginen lo que era el espacio en que vivíamos, cuál era el territorio del Paraguay ya en ese momento y el espacio de Asunción. Las aguas llegaron casi hasta la calle Estrella. En 1905, fíjense ustedes, aquí tengo esta imagen que me pasaron hace unos días nada más. La siguiente diapositiva, si podemos ver. No, la otra, por favor, esa. Es la de 1905. La gente esa es la calle Palma. Fíjense, hasta un barco llegó hasta la calle Palma. Y ahí vemos unas señoras en una embarcación más pequeña, ¿verdad? Creció tanto en el mes de junio que alcanzó 880 metros, según los registros obrantes, el puerto de Asunción. Y hasta el día de ese no se había registrado una crecida tan grande. Otra gran inundación fue la de 1909, que quedó sumergida prácticamente Asunción por las aguas del río Paraguay. Tanto el nivel del río llegó hasta la calle Montevideo, ¿verdad? Y casi Estrella también. Y la industrial paraguaya que ustedes ven allí quedó casi bajo agua. En medio de todas estas crisis, también se desató otra revolución, que era una revolución liberal. Yo les dije que hubo 5 revoluciones, no voy a hablar de todas, hasta 1912, pero fue la de 1904, la de 1908, la de 1909, la de 1910 y la de 1912. 5 revoluciones. Las más importantes en este periodo fue la de 1908, dirigida por el coronel Albino Jara. En todo este tiempo, el coronel Albino Jara había desatado su descontento con revoluciones armadas, ¿verdad? Y la gente, cuando empezaba ya a tronar, hay un dicho muy interesante que se le atribuye al pueblo y que pasó de generación en generación, cuando dice árate para Jara, ¿es el trueno del tiempo o es la revolución de Jara? Los últimos gobiernos liberales, después tenemos, muy importante, los de, a ver si pasamos, la siguiente, el de Manuel Franco, Eligio Ayala, José Peguyari y Eusebio Ayala. Vamos a hablar brevemente nomás de cada uno de ellos. El gobierno de Manuel Franco, él estuvo de 1916 a 1919. Lo pueden leer si ustedes quieren. Yo puse eso de ayuda a memoria nada más, pero quiero comentarles algunas cosas interesantes que ocurrieron bajo el gobierno de Manuel Franco. En primer lugar, hubo una reforma educativa bien formal, una reforma que alcanzó a todos los niveles de la educación primaria y secundaria, pero en todo el país. Y aparte de eso, a Manuel Franco se le debe la instalación o el establecimiento, mejor dicho, del voto secreto. Como era antes, a viva voz. O sea, se votaba en la iglesia y uno formaba cola. Los hombres, de hecho, las mujeres no votaban, ni los indígenas. Y de acuerdo a la Constitución de 1870, y ahí iban todos los votantes y se anotaba. Verá usted por quién vota y por fulano, etcétera. En realidad eran votaciones, no eran elecciones, pero
para senadores y diputados sí había votaciones también, ¿verdad? Se reabre la Facultad de Medicina, que era muy importante. Él falleció en el ejercicio de su presidencia y continuó su mandato el vicepresidente José P. Montero. En ese tiempo, hacia 1918, viene otra crisis al Paraguay, que fue la gripe española, la famosa gripe española, que mató a muchísima gente. La gripe es mal llamada española porque al parecer nació esta gripe en Francia y luego pasó después de la Primera Guerra Mundial en 1918 a España. De ahí el nombre de gripe española. En el Paraguay, la siguiente. En el Paraguay, la necesidad de proteger a la población de la epidemia por parte de los navíos que llegaban a la capital hizo que el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública notificase el 2 de octubre de 1918 a los médicos regionales y encargados de la peste de la sanidad fluvial. La aparición de la gripe española primero se esparció por el Brasil, así como el cólera también trajo durante la guerra un soldado brasileño, y también se dispuso para que los barcos que subían por el río Paraná y Paraguay no llegasen a los puertos, pero eso fue imposible de atacar. La gripe llegó al Paraguay por Posada vía Encarnación. Entre 1918, fíjense ustedes, allí hasta los niños más pequeños usaban tapabocas. Podemos ver esa otra diapositiva, por favor. Eso. Entre 1918 y 1920, más de 40 millones de personas en todo el mundo fueron contagiadas por la gripe española. Se desconoce la cifra exacta de muertos en todo el mundo, ¿verdad? Y que fue la más devastadora de la historia hasta ese momento. Los primeros casos del Paraguay, como dije, tuvieron lugar en el gobierno de Manuel Franco y después con el gobierno de Montero. Y más de 1,000 se infectaron y 380 muertos hemos tenido. O sea que no fue fácil. Uno de los personajes más ilustres de este momento fue el doctor Andrés Barbero. Luego, como si fuese poco, la crisis de la gripe española trajo la revolución de 1922. La Constitución de 1870 decía que el presidente era electo por un periodo de 4 años y no podía ser reelecto si no pasase 2 periodos. Muy bien. Eduardo Scher había sido electo y ocupó la presidencia de 1912 a 1916. Entonces, del 16 al 20 era un periodo y del 20 al 24 otro periodo, que él tenía que postularse recién en 1924, pero quiso antes ocupar. Entonces, solicitó al gobierno de Eusebio Ayala, que en ese momento estaba interinando, no fue electo, estaba interinando, se inició una política opuesta a los intereses de Scher. Entonces, esta cuestión motivó la Unidad Liberal Colorada en el Parlamento con el fin de presentar una ley, lo mismo, para llamar a elecciones en 1922. Como el presidente Ayala se había opuesto y vetó contra esa propuesta del Congreso, entonces se desató la revolución. La revolución duró prácticamente más de un año
y le llamaron a Eligio Ayala para que solucione la cuestión. Se termina la revolución y sube Eligio Ayala provisional. Entonces, en ese espacio de tiempo, Eligio Ayala, antes de ser electo en 1924, subió Luis Alberto Riar. El gobierno de Eligio Ayala fue uno de los gobiernos más excepcionales que tuvo el Paraguay, de 1924 a 1928. Él fue el segundo presidente civil en terminar su mandato presidencial. Bueno, pero ustedes me pueden decir, ¿y qué pasó con Bernardino Caballero? ¿Qué pasó con Patricio Escobar? Ellos también terminaron su mandato presidencial. Sí, pero eran militares, ¿sí? Ustedes saben quién fue el primer civil del Partido Colorado que logró terminar su mandato presidencial. Juan Carlos Guasmosi, ya en nuestra época. ¿Por qué? Porque los demás fueron todos militares. El primer civil fue Eduardo Scher. El segundo, Eligio Ayala. A Eligio Ayala se le debe varias reformas financieras. Gracias a la buena administración de Eligio Ayala se logró pagar los préstamos que se habían realizado de la banca londinense en 1870 con Cirilo Antonio Rivarola y Salvador Jovellanos, que no llegaron al Paraguay la cantidad, ¿verdad? Porque primero fue 1 millón de libras esterlinas y en el segundo préstamo 2 millones de libras esterlinas. Muy bien. También con Eligio Ayala se hizo una reforma educativa, también una reforma en el Congreso, que pudieron entrar los partidos opositores, pero en ese caso solamente era la ANR. También se creó la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que fue después la Facultad de Ingeniería. Y una cuestión muy importante, mandó construir los barcos de guerra, ¿verdad? Las cañoneras en Italia, que para ese fin se fue el ingeniero José Bozano. Las cañoneras van a llegar después en el siguiente periodo de Eligio Ayala, o sea que en el periodo de gobierno de José P. Ullari. Pero una cuestión interesante, como los bolivianos iban lentamente entrando en el territorio paraguayo, él mandó traer a los menonitas. 360 menonitas vinieron en 1926 y se instalaron en el Chaco. Y otra cuestión, se terminó por fin con el Tratado de Ibarra-Mangabeira 1927, la cuestión de límites con el Brasil. Durante su gobierno, en 1926, el Paraguay entró otra vez en crisis a causa de un ciclón que vino a Encarnación. Pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva que vivió una noche tan fatídica el 20 de septiembre de 1926, cuando gran parte de la ciudad de Encarnación quedó destruida por un ciclón. El ciclón causó alrededor de 4.000 víctimas. La sanidad pública situada en la Villa Baja, en las calles Juan León Mallorquín, entre Iturbe Mariscal, Francisco Solano López, también fue arrasada por el ciclón, como así también el muelle construido en 1918. Cuando termina su gobierno, Eligio Ayala, sube José P. Ullari. José P. Ullari tiene las libertades públicas garantizadas, continúa la colonización menonita y tenemos una cuestión muy interesante, que es la primera vez que se le juzga a un presidente por medio del juicio político. Se había desatado una manifestación frente al Palacio el 23 de octubre de 1931 exigiendo que el gobierno paraguayo actuase contra los avances bolivianos en el Chaco, y a consecuencia de eso la Guardia disparó contra estudiantes y obreros. Entonces solicitaron
digamos, el juicio político. Pero el Congreso luego lo absolvió de culpa y pena a José P. Ullari y terminó su mandato en 1932. ¿Sí? Hay una cuestión que yo quería hablar un poquitito nomás antes de entrar al gobierno de Eusebio Ayala, que es muy importante. No figura allí, pero les voy a decir, por primera vez, hasta prácticamente 1993, hubo elecciones directas en Paraguay. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que por primera vez hay dos candidatos que se disputan la presidencia. Anteriormente eran simplemente votaciones, no elecciones. Y con José P. Ullari sí hay, ¿verdad? Que Eduardo Fleitas por la ANR y José P. Ullari por el Partido Liberal, y que ganó en 1928. Bueno, terminó su mandato él y sube Eusebio Ayala. Con Eusebio Ayala se inicia la Guerra del Chaco y termina también la Guerra del Chaco. Por eso él lleva el nombre de presidente de la victoria. Fue defensor del sistema republicano y democrático del gobierno y aseguró la provisión del ejército en el frente de batalla conforme a los recursos disponibles. Ahí ustedes pueden ver la Guerra del Chaco, ¿verdad? Termina después, la siguiente diapositiva, ven ustedes en este mapa, tenemos la disputa en la Guerra del Chaco. La siguiente, vemos en la siguiente diapositiva, vemos también algunas enfermedades que aquejaron a los soldados. El cólera, la derrota de Boquerón primero, ¿verdad? Y después fue la victoria, de hecho, significó un duro golpe para Bolivia, la derrota para los bolivianos y la victoria para los paraguayos, razón por la cual el Comando Superior propuso una guerra bacteriológica. Se supone que los bolivianos implantaron el cólera en el Chaco. ¿De qué manera? Infectando las aguas. Eso fue lo que se supone que pasó, por eso es que muchísimos soldados se infectaron de cólera. También a los soldados que iban al Chaco se les suministraba la quinina para no contraer el paludismo. Pero saben ustedes una cosa, con el tiempo la quinina hizo que destruyese los cartílagos del oído y gran parte de los excombatientes de la guerra quedaron sordos hacia los años 60, 70 más o menos. Conozco a muchísimos excombatientes que quedaron sordos, inclusive uno había muerto al cruzar una calle, no escuchó el bocinazo de un vehículo y murió a consecuencia de eso. Y ¿verdad? Porque la quinina tenía este poder contractual. Muy bien, termina la Guerra del Chaco y tenemos las dictaduras. Aquí yo les hice un cuadro en donde qué significa la autocracia, ¿verdad? Que es la subordinación de los poderes legislativo, judicial al ejecutivo, la centralización del poder en el líder, la carencia de libertades. Si bien hay una constitución, el presidente es el que gobierna y puede disolver el parlamento como él quiere. Y la subordinación de las leyes a intereses personales. Las autoridades se consideran por encima de la ley. No importa lo que haga la autoridad, para eso es la autoridad. Y me gusta, yo les puse ahí una frase de Juan Jacobo Rousseau, el famoso pensador francés del siglo XVIII de ideas liberales. Dice: mi condición de ciudadano me obliga a educarme. Me gustó eso, por eso le puse, porque con educación únicamente se puede entender y resolver los problemas del autoritarismo también, ¿verdad? Muy bien. Uno de los presidentes de la posguerra
enmarcado más o menos en esto fue el coronel Rafael Franco. El coronel Rafael Franco disolvió el Congreso, anuló la Constitución vigente de 1870, si bien promulgó muchas leyes de carácter social, como la jornada laboral de 8 horas, mandó construir también, terminar el Panteón Nacional, que era el oratorio de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, y que ahora quedó convertida en el Panteón Nacional de los Héroes, ¿verdad? Y mandó traer el cuerpo de Francisco Solano López, y ahí comienza más o menos el culto a los héroes nacionales que tienen que ser de hecho militares, ¿verdad? En este tiempo, Eusebio Ayala y el mariscal Estigarribia, héroe del Chaco, fueron ellos exiliados fuera del país. Se cancelaron las libertades individuales y se creó también un comité de propaganda. Así como subió con un golpe de Estado Rafael Franco, los cambios que se hicieron fueron muy veloces y la ciudadanía no estaba acostumbrada a eso, y se le hizo otro golpe de Estado y sube por este espacio de tiempo, por este lazo, el gobierno de Félix Paiva. El doctor Félix Paiva fue el único paraguayo que fue presidente de los 3 poderes de Estado en diferentes momentos, de hecho, ¿verdad? Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, luego fue presidente del Congreso y en 1937 presidente del Paraguay hasta 1939. Durante su gobierno lo más importante fue que se firmó el Tratado Definitivo con Bolivia en Buenos Aires en 1938. Muy bien. Luego de Estigarribia sube el presidente, luego de Paiva sube el presidente Estigarribia, que derogó la Constitución de 1870 y promulgó otra de carácter también autoritario, ¿verdad? Porque en esta Carta Magna, por ejemplo, el Congreso tiene una sola cámara, que fue la Cámara de Representantes. Se eligió un representante por cada 5.000 habitantes. Se creó el Consejo de Estado, que era mucho más importante que el Poder Legislativo. Y siempre el presidente nombraba a los jueces del Poder Judicial, ¿verdad? Estableció también un estatuto agrario interesante, pero lastimosamente Estigarribia muere en un accidente de aviación y sube un militar que va a ser Higinio Morínigo. Higinio Morínigo, que debía de ser transitorio por un tiempo nada más, se quedó prácticamente 8 años. Desde 1940 el Congreso ni se reunía todavía, la Cámara de Representantes recién hacia 1943, ¿verdad? También las libertades públicas fueron conculcadas, se creó un departamento de prensa y propaganda y se empezó a perseguir a los opositores. Una gran cantidad de liberales fueron exiliados del país y fueron a vivir a la Argentina y al Uruguay. También es interesante hablar que Morínigo al principio tiene una afinidad con los regímenes que en ese momento estaban en auge en Europa, con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero posteriormente se dio la vuelta porque fue invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos durante la presidencia del presidente Roosevelt y, bueno, trajo muchos dólares y a consecuencia de eso se hicieron muchas reformas edilicias y también en la capital se empedraron las calles que eran arenosas un tiempo. El mercado central que estaba aquí cerca, yo estoy en Cabildo ahora, por eso le digo aquí cerca, en la plaza fue demolido y se crearon 8 mercados alrededor de la capital, también el Instituto de Previsión Social y una serie de obras públicas. Bueno,
Después de Morínigo, por un breve tiempo, gobernó Chávez y luego se le hizo un golpe de Estado a Chávez. Bueno, en realidad, después de Morínigo, tenemos en un año y medio 6 presidentes y luego sube Chávez y en el 53 subió Chávez legítimamente, digamos, y en el 54, el 4 de mayo de 1954, un golpe de Estado lo derrocó a Chávez y subió el general Alfredo Stroessner, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos el totalitarismo, como estaba en alianza el gobierno con el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. La subordinación del poder legislativo y judicial al ejecutivo. El estado de sitio, la supresión de todas las garantías constitucionales. En 1967 se llamó a una convención nacional constituyente y se promulgó otra constitución que era parecida a la del 40, a excepción del poder judicial, o sea, el Congreso se volvió otra vez a la conformación de una cámara, o sea, de un Congreso bicameral, 2 cámaras de senadores y diputados. Pero el presidente tenía la autoridad de disolver si en caso de peligro, ¿verdad? Lo más trascendental también de este gobierno, donde las libertades eran conculcadas, fue la famosa Ley 209, que se actuó muchas veces con arbitrariedad en el ejercicio del poder, ¿verdad? Y eso hizo que este señor, Alfredo Stroessner, gobernase el país desde 1954 hasta 1989, que fue derrocado por su consuegro, el general Rodríguez. Pero eso vamos a ver después. Durante el gobierno de Stroessner hubo también inundaciones, pero no tanto como la de 1992, que ya fue la posterior. Por eso le puse y siguen las inundaciones. En 1992 fueron afectadas 70,000 personas. Y en este tiempo es cuando la gente empieza a debatir sobre el tema de las franjas costeras, que existen muchísima gente que está viviendo en la ribera. Yo les voy a contar algo que me llamó mucho la atención, que leí ya hace mucho tiempo, cuando había venido uno de estos demarcadores de límites a fines del siglo XVIII, Félix de Azara, a él le había sorprendido que los indígenas del Chaco, especialmente los indígenas del Chaco, los Payaguá, nunca habían establecido sus rancherías sobre la ribera, porque sabían de las inundaciones. Entonces, a partir de los años 90, después de la gran inundación de 1985, 83 y 85, una gran inundación también, que llegó hasta Sajonia más o menos el agua, y también hasta la calle, cerca de la calle Palma, Presidente Franco. Entonces se debatía porque los que estaban asentados en la ribera decían: el río invade nuestras casas y necesitamos que nos ayuden. Pero especialmente los sociólogos del momento, de esa época, decían: no es que el río invade sus casas, ellos invaden el lecho del río, ¿sí? O sea que no es que el río venía, inundaba sus precarias viviendas, sino que al contrario, ellos se instalaban en lugares en donde podría ocurrir estas inundaciones, ¿verdad? Ahora, lo más notable que yo les voy a decir, que en todo este tiempo, desde la época de conquista hasta los años del siglo XX, más o menos, finales del siglo XX, no hubo sequías importantes, muy pocas. ¿Por qué? En primer lugar, porque
a partir de la mitad del siglo XX, Asunción y todas las demás ciudades empezaron a cambiar su sistema edilicio. Se empezó a usar asfalto, se empezó a usar concretos, se empezó a usar hierros, las estructuras edilicias fueron diferentes, entonces, y la tala de árboles en los bosques. Entonces, a partir de allí es cuando empiezan a aparecer las sequías, como la que estamos viviendo ahora, que es una de las más críticas que estamos pasando, con este calor de 43 grados y una sequía terrible en donde los campos están secos prácticamente, con la muerte de animales y también con la poca cantidad de agua para cultivo. En 1992 vino la transición a la democracia, que tuvimos en primer lugar las elecciones municipales, la Constitución de 1992, que es una de las más democráticas, la independencia de los poderes de Estado que nos da la garantía de esta Constitución. Las Fuerzas Armadas son institucionalizadas, no dependen precisamente del trío que yo les contaba anteriormente con Stroessner. Las herramientas ciudadanas, tenemos el referéndum y el plebiscito, y existen elecciones democráticas. Ahí yo no voy a hablar de todos los presidentes porque si no, no vamos a terminar hoy estas clases. Pero ustedes pueden ver estos presidentes que tuvieron, como toda persona y como toda autoridad, sus luces y sus sombras, ¿verdad? Andrés Rodríguez, que fue el último de los militares que tenemos como presidente, y el primer presidente civil en terminar su mandato presidencial de acuerdo a la Constitución vigente es Juan Carlos Guasmosi. Raúl Cuba, que no terminó. Luis Ángel González Maqui, que él fue el reemplazante porque fue presidente del Congreso y se había defenestrado al vicepresidente, ¿verdad? Digamos, había muerto. Entonces existía una doble acefalía. Renuncia a Cuba y el vicepresidente, que era Argaña, había sido asesinado. Entonces sube el tercero que estaba en el orden de prelación para la autoridad, que es González Maqui. Y luego sube Nicanor González Fruto, que es el segundo presidente de la ANR en terminar también su mandato presidencial. En ese tiempo, ¿verdad? A partir de 1991, tenemos la otra diapositiva, la cuestión del cólera, la epidemia del cólera, que aparece hacia 1991 en el Paraguay. Si bien el Paraguay no formó parte de una organización que tenía que contrarrestar el cólera, hubo en el país 948.429 casos en todo el continente latinoamericano. En el Paraguay hubo casos de cólera, especialmente entre los indígenas del Chaco, pero no llegaron a mayores, pasando de unos 300 a 350. El cólera también vino como la guerra del Chaco, ¿verdad? A consecuencia de la contaminación de las aguas. El 7 de abril de 1909, también el Ministerio de Salud del Paraguay recibió la confirmación laboratorial de un caso de cólera en el Chaco, como les dije, con los indígenas. Y luego tenemos los últimos gobiernos, ¿sí? Los últimos gobiernos, que es en 2008, después de Nicanor Duarte Frutos, sube el ex obispo, quien ustedes lo ven allí, ¿verdad? En el año 2008, Fernando Lugo. Pero se le hizo un juicio político en el año 2012 y fue reemplazado por su vicepresidente, que fue Federico Franco. Federico Franco
entregó el gobierno en 2013 a Horacio Cartes y Horacio Cartes entregó el gobierno a Mario Aldo Benítez en el año 2018 y es el tercer presidente Horacio Cartes en terminar su mandato presidencial civil. Y vamos a ver, nadie puede saber lo que va a ocurrir el día de mañana, mucho menos si Dios quiera que no pase nada, pero que lleguemos bien al 2023. En todo este periodo de estos 4 mandatarios vino la epidemia del dengue, una epidemia que en el Paraguay que tenemos desde fines de 2012 y durante todo el año 2013 hasta el día de hoy. Estuve averiguando antes de venir que fallecieron en este año, en lo que va del año del 1 de enero hasta ahora, 47 personas por dengue. Y hubo como 800 infectados. ¿Sí? Quiere decir que tenemos que seguir cuidándonos. Ya sabemos lo del mosquito Aedes aegypti. Muy bien. Antes de terminar, les hice un cuadro de los problemas no resueltos y que son permanentes desafíos para todos los gobiernos. Estos problemas vienen no desde en este gobierno de Mario Aldo Benítez, no viene del gobierno del presidente Cartes, no viene de hace 10 años, viene desde hace mucho tiempo. Los niños de la calle comenzaron a partir de 1990, 1988 aproximadamente. El subempleo, los vendedores ambulantes. Tenemos los campesinos sin tierras, que comenzaron también después a partir de 1990. Los desempleos continuos, los indígenas desarraigados de sus tierras, los niños trabajadores en las calles y explotados por los mayores, los campesinos pobres y desde los últimos años los secuestros. Lamentablemente, este último secuestro del doctor Oscar Denis, que nos dejó, ¿verdad?, en crisis para todo el país y con los 2 secuestrados que no se sabe nada de ellos. Entonces, para terminar nuestra clase de hoy, también el Paraguay está en crisis a consecuencia. La última diapositiva, si podemos poner, Luis, que es el virus que tiene a raya al Paraguay. Parece que en la otra semana se va a habilitar ya la fase 4, pero yo sinceramente les digo y les recomiendo que seamos muy cuidadosos, porque siguen los contagios y siguen las muertes. Y en nuestro país, que estuvo, digamos, como que cubierto por un tiempo, ¿verdad? Y después eso explotó y tal es así que tenemos más ya de 800 muertes y más de 30,000 infectados. Entonces, yo les recomiendo el cuidado, que no nos pase como en otros países. Yo les cuento que en Europa, porque estuve hablando con gente que está en Italia y en España, está viniendo de vuelta un rebrote y un rebrote terrible. En la Argentina, nosotros tenemos que dar gracias que cuando nos vamos a ir a un negocio, por más pequeño que sea, nos hacen lavar la mano. En la Argentina, estuve hablando ayer con una amiga que es diplomática, me estaba comentando que en los supermercados no hay lavamanos, que en las tiendas, en la farmacia le dan digamos, el alcohol en gel si se quieren poner. O sea que como que esto se debilitó y los contagios van a continuar. Así es que yo les recomiendo el cuidado. Y con esta clase terminamos. Muchísimas gracias por la atención de ustedes. Yo le puse ahí al Paraguay con una flecha hacia arriba porque nosotros tenemos que ser fuertes. Hoy estuve leyendo algo muy interesante.
como el águila, dice, tenemos que volar como el águila a alturas impensables para que nuestro país esté en primer lugar. Muchísimas gracias y les agradezco a todos por su atención. Y tenemos tiempo para contestar las preguntas, Luis. No escucho nada. Ahora sí mejor. Ahora sí. Estoy poniendo, muchas gracias, doctora Marimonte. El Comité de Prensa y Propaganda creado durante el gobierno de Morínigo. Este comité tenía la función de buscar delaciones, o sea, si alguien delataba a alguien, ¿verdad? De esa época son los puragües, y para controlar a la ciudadanía. Para eso era el famoso Comité de Prensa y Propaganda. Y todo el país tenía que leer lo que hacía el presidente, todo el país. Entonces, era como una especie de loas, engrandecerle al presidente. ¿Sí? ¿Otra pregunta? La siguiente es de Alfredo Yegros. ¿Existen documentos sobre la influencia extranjera en la Guerra del Chaco? Más existen documentos del lado de Bolivia, ¿verdad? Argentina ayudó al Paraguay en muchos casos, inclusive un ciudadano que fue ministro de Marina y que fue uno de los secuestrados durante la guerra al terminar la guerra contra la Triple Alianza, era paraguayo, el almirante García Domecq. Él había venido con un grupo de marinos para ayudar al Paraguay, ¿verdad? Ahora, una injerencia así directa, tenemos a los rusos que también colaboraron muchísimo. El general Belayev es uno de ellos, muy famoso, que vivía luego entre los indios. Los rusos que ayudaron bastante en este tiempo. ¿Por qué les digo eso? En 1926, cuando se creó la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Eligio Ayala mandó traer a muchos profesores rusos para enseñar en la Facultad de Ingeniería, porque no había profesionales. Y estos rusos también participaron en la Guerra del Chaco, ¿verdad? Muchísimos de ellos. Y como les dije, estos fueron los extranjeros y que sí hay documentación sobre ellos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar? Bien, creo que no tenemos hasta ahora, más bien es un saludo de Margarita Morcel. Sí. Y también de otras personas que, más que nada, así como en la última clase. ¿Qué dijo Margarita? No la escuché. Perdón. Se fue. Aquí está. Ojalá que como país podamos superar tantos problemas que nos acosan. Gracias, sí. Marimonte de López Moreira. Gracias a vos, Margarita, porque me invitaste a dar este curso. Fue genial y para mí fue bastante constructivo también, porque a medida que yo preparaba las clases, entonces eso me obligaba a interesarme más y más de los cursos, porque todas las clases, ¿verdad? Lo preparé con unos power y aprendí bastante, así como les enseñé, aprendí bastante también, ¿sí? Bien, sí, ahora tenemos una pregunta de Jorge Moreno Binader. ¿Puede comentarnos un poco más sobre los graves efectos de la revolución de 1947 con miles de paraguayos exiliados, muertos y sobre todo las consecuencias para la población civil? Sí. La revolución de 1947 que se inició en Concepción, ¿verdad? Y después se difundió por todo el país, tuvo consecuencias gravísimas. En 1948, prácticamente a comienzo del 48, cuando ya todo estuvo calmado,
400.000 paraguayos tuvieron que salir del país. ¿Se imaginan ustedes? 400.000 paraguayos. Y eso trajo, de hecho, un cercenamiento de la sociedad. Porque quien más, quien menos tenía un pariente o un amigo que tuvo que salir del país, se fue al exilio, ¿verdad? Y quedaron generalmente en la Argentina, en el Uruguay, muchos de ellos en el Brasil también, pero más en Argentina y Uruguay. Y eso trajo una consecuencia gravísima para la sociedad paraguaya y por sobre todo para la economía también. Sí. Y en esta Ruth Martínez sí, que hace un comentario sobre estos militares rusos que tuvieron Sí. una graduación, digamos así, reconocida en las Fuerzas Armadas paraguayas. Sí. La verdad que los rusos que vinieron luego, una gran parte de esos, Ruth, eran ya, tenían una graduación militar de Rusia, ¿verdad? Sabemos porque vos te conozco y yo sé que estudiaste, fuiste una alumna excelente en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Y obtuviste tu título siendo una de las mejores egresadas. Y sabes que en un comienzo la Facultad de Ingeniería tenía luego una finalidad militar. O sea que no fue así para civiles. Entraron civiles, pero los que enseñaban tenían una disciplina militar y una organización militar. ¿Por qué? Porque la Facultad de Ingeniería en Moscú, de donde vinieron también, y de Petrogrado, etcétera, de donde vinieron estos militares rusos, tenían esa formación. O sea, que eran ingenieros militares, ¿sí? Hilda Vera pregunta, ¿cómo se sintió la gripe española en el Paraguay? ¿Cómo se sintió la gripe española en Paraguay? Terrible. Terrible porque se empezaron a elaborar unos tapabocas que eran con metal, ¿sí? De metal y de tela. Otros usaban de cuero inclusive. Y fue terrible. Ya les dije, 380 muertos hubo. Y el informe que da el doctor Andrés Barbero es muy interesante. El doctor Edith Caballero, colega historiador, había dado hace poco una conferencia también sobre el informe del doctor Andrés Barbero y creo que está grabada, pueden buscar, y es muy interesante lo que dice el doctor Barbero acerca de la gripe española. Se sintió y se resintió la población en Paraguay. Claro, hubo más de 1.000 infectados. La siguiente hace relación a esta sucesión de revoluciones en el Paraguay. Sí. Y esta frase de que el ventilador tenía más revoluciones que el Paraguay, ¿verdad? O sea, en ese sentido, ¿qué peso tenían los cambios permanentes de gobiernos en el proceso de desarrollo? Le llama mentalidad paraguaya, ¿verdad? Parece que no tenemos cultura de cambios no asociados a golpes de Estado. Sí, la mayoría de los cambios revolucionarios que hubo fueron a principios del siglo XX. Y como les decía al inicio, al hablar de los gobiernos liberales, la parte económica y cultural no se resintió prácticamente, ¿verdad? Entonces, digamos que la población como que estaba semi acostumbrada a este tipo de cambios de gobierno. Y los gobiernos liberales tenían, al igual que los de la ANR, también una línea a seguir. Por eso es que estas cuestiones socioeconómicas no se resintieron. Y lo más importante también es, como estaban diciendo, parece, no tenemos una cultura. La última gran revolución en donde hubo muertos, exiliados, etcétera, fue la del 47. O sea que, fíjense ustedes, ya pasaron más de 6 décadas de esa revolución, ¿verdad? Y los hijos de los que participaron son los que podrían recordar
O sea que nosotros, yo no viví ese momento, entonces, por más que sea mayor, ¿verdad? Los padres, etcétera, sí tenían como una especie de cultura para aguantar todos los cambios que venían, ¿sí? Especialmente los que vinieron desde la posguerra del Chaco, con el gobierno de Franco, una revolución otra vez, pero no fue revolución, en realidad fue un golpe de Estado lo que hicieron los liberales para que suba Félix Paiva. Félix Paiva entregó el gobierno a Estigarribia, que fue electo, pero a la muerte de Estigarribia sube Morínigo y como que el pueblo estaba así sumiso ya con esa cultura de autoritarismo que se vivía, ¿verdad? Bien. Sí. Lucía Agüero hace referencia a lo que decías, de eso de guerra bacteriológica en la guerra del Chaco. Y si es que otros historiadores manejan ese dato. Sí. Luis Verón tiene un libro muy interesante sobre la guerra del Chaco y habla sobre la parte de salud, de la parte social, la parte económica. Es un libro en 2 tomos. Y después existen muchísimos libros, ¿verdad? Muchísimos autores que hablaron sobre la guerra del Chaco y algunos que otros tocan la parte bacteriológica. Hay un libro que, de Alfredo Seiferheld, cuando él habla de sus conversaciones políticos militares con excombatientes, muchas de estas entrevistas hablan de una guerra bacteriológica. ¿Sí? Que el cólera tuvo que haber sido a consecuencia de la infectación de las aguas producida por los bolivianos. Muchas de estos libros de Seiferheld están en las librerías, están en el lector, en Servilibro, que son las conversaciones políticos militares que se pueden leer ahí. ¿Sí? Bien, la siguiente es de Aldo Irala. Durante la posguerra de la Triple Alianza, las diferentes facciones debían acudir a los cuarteles de los aliados que ocupaban Asunción para lograr su apoyo como eventual gobierno. Esos cambios dependían mucho de la disposición de ambos países. Sí, en realidad lo que más injerencia tuvieron en este tiempo de la posguerra contra la Triple Alianza fueron los brasileros. Y los brasileros eran, digamos, hacían un guiño al gobierno de Cirilo Antonio Rivarola, pero después lo sacaron por una serie de cosas. Bueno, él en realidad renunció pensando que el Congreso no iba a aceptar su renuncia, pero sí aceptó y subió Salvador Jovellano, que terminó su gobierno. Y en 1874 subió Juan Bautista Gil, que después fue asesinado en 1877. En cierta medida, sí, ellos recibían cierto apoyo de las fuerzas aliadas. Los aliados estuvieron hasta el 21 de julio de 1876, pero no todos los brasileros se retiraron. Dejaron unas pequeñitas guarniciones acá porque el problema con la Argentina no se había solucionado. Recién en 1878, con el laudo Hayes, ¿verdad?, se logró solucionar que el río Pilcomayo era el límite definitivo con la Argentina en la parte occidental del Paraguay. Y entonces ahí recién los brasileros salieron. Entonces, entre 1870 y 1878 tenemos los gobiernos de Rivarola, Jovellano, Gil y Uriarte, ¿verdad? Después ya sube Cándido Vareiro, que muere en el ejercicio de su gobierno, tenía que ir hasta el 82 y en forma provisional va a ocupar el gobierno Bernardino Caballero. Sí, de hecho tuvieron que ver los brasileros especialmente con estos gobiernos. ¿Sí? ¿Otra pregunta? La siguiente es de Lili Mercedes.
es sobre los préstamos en libras esterlinas hechos después de la guerra, ¿verdad? Sí. Lo que dice que nunca se nombran a los culpables, si eso queda en el camino. Y si fuera así, será una herencia hasta hoy, tal como se manejan o cómo manejan los políticos en Paraguay. Así mismo es. Nunca se nombran los culpables. Si bien Cirilo Antonio Rivarola fue el primero que prestó de la banca londinense los 1 millón de libras esterlinas y llegaron al Paraguay 163.000 libras esterlinas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Los tenedores de libros por el camino y los intermediarios se quedaron, pero el Paraguay tuvo que pagar los 1 millón. Al año siguiente, 1872, Salvador Jovellanos vuelve a prestar 2 millones y llegaron 200.000 libras. ¿Qué pasó en ese tiempo? En el camino fueron comiendo los intermediarios, pero el Paraguay quedó con una deuda de 3 millones de libras esterlinas, que recién durante el gobierno de Ignacio Ayala se empezó a pagar esa deuda totalmente. En 1926, después del superávit económico que tuvo el Paraguay por primera vez en su vida. ¿Sí? La siguiente en realidad es más que sobre historia, es Gladys López Huerta pregunta, según sus conocimientos y su experiencia, ¿cuál es su opinión sobre el futuro del país? Y aquí tengo una parecida, digamos así. Sobre nuestro futuro del país, yo tengo siempre una opinión muy particular, ¿verdad? Yo creo que sin educación y sin honestidad, ningún país del mundo puede salir adelante, ¿sí? La educación y la honestidad, tanto en la población como en el gobierno, llevaron a países importantes a salir de las crisis que tuvieron. Después de la Segunda Guerra, Alemania se convirtió en el famoso milagro alemán. ¿Por qué? Porque sus mandatarios, el plan de Konrad Adenauer fue fantástico, porque él intensificó la educación, pero una educación de calidad, no una educación, ¿verdad?, a medias, una educación de calidad. Y por sobre todo, autoridades honestas, que sean en realidad patriotas. Y a eso es lo que nosotros tenemos que bregar, ¿verdad? No políticos que buscan solamente saciar sus bolsillos y no mira hacia el país como un verdadero patriota. Eso te respondo, Gladys. Augusto César Gallego, si yo la vez pasada no te respondí, parece otra pregunta que me habías hecho, Augusto. ¿Qué dice Augusto? Y en este caso, ¿existían ciudades que se consideraban paraguayas dentro de los territorios perdidos en la guerra de la Triple Alianza? Sí, Formosa, ¿verdad? Que era un fuerte, no era una ciudad. Era el fuerte Formoso, era un fuerte más bien militar. Y eso es lo único. Y después, el territorio de las Misiones, que al sur del río Paraná, eso ya prácticamente antes de la independencia, o sea, durante la etapa de la independencia, luego ya se habían quedado como, no precisamente como si fuesen argentinos, porque todavía no era Argentina, recién en 1916, ¿verdad? Pero eso estaba como que inconcluso, era el territorio de Misiones y ellos se sentían más misioneros que otra cosa. Y hacia el lado del Brasil, de hecho, ya no había una población entre el río Apa y el río Blanco, no había una población paraguaya. No existía. Recién después empezaron a fundarse algunos poblados que hoy pertenecen de hecho al Brasil. Pero, los 7 pueblos misioneros que quedaron para el Brasil, pero eso ya Portugal los había anexado en 1801.
les hago una visión para que se entienda. Te digo a vos, gallegos también, el Paraguay, o sea, las misiones de Paraguay eran 30 pueblos, ¿verdad? 7 pueblos estaban sobre la margen izquierda del río Uruguay. Y una guerra que sostuvo España con Portugal, que no fue ni guerra, fue un entredicho entre ellos, que se llamó la Guerra de las Naranjas. ¿Por qué? Porque el ministro Manuel Godoy, que dice que era amante de la reina María Luisa, esposa de Carlos IV, le había traído cuando se fue a firmar la paz con Portugal, le había traído una bandeja de naranjas muy, muy lindas, portuguesas, por supuesto, y ahí terminó la famosa Guerra de las Naranjas. Pero la consecuencia fue que Portugal se llevó los 7 pueblos de las misiones y nunca más devolvió. El gobernador don Bernardo de Velasco trató de recuperar esos pueblos cuando él fue primero gobernador de Misiones y nunca más devolvieron. Y luego están los 10 pueblos de las misiones entre el río Paraná y el río Uruguay, que eso, de hecho, después de la guerra quedó para la Argentina. ¿Sí? Bueno, ¿está respondida la pregunta, gallegos? Sí, yo creo que sí. Bien, creo que esa en realidad es la última pregunta. Después ya son... Aquí hay una más de Lili Mercedes. No, o sea, son ya más bien saludos de participantes que realmente hay, y ya sobre todo hablando de los próximos encuentros, de los próximos cursos que vamos a tener, que realmente así ponerle algunas, bueno. En realidad son muchísimas, pero bien. Así mismo. Qué bueno, para mí también fue, como les dije, un honor y un privilegio compartir con ustedes estas clases, ¿verdad? Fueron 5, pero en realidad 4 porque la primera no pudimos hacerlo bien, pero gracias nuevamente a Cabildo, a la persona de la doctora Margarita Morcelli, que es con la cual me une una amistad, pero estoy muy agradecida con ella, y a Luis Vera, que nos ayuda en todo eso, en todo este trabajo. Y también quería dar un agradecimiento muy especial a Carmen Gauto, que es la que me conecta, porque muchas veces cuesta entrar en estas plataformas. Y ella está ahí detrás mío por si tenga algún problema. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes, y esperamos encontrarnos en cualquier otro momento. Bien, muchas gracias, doctora Mari Monte. Realmente agradecido por su presencia en este módulo. Y solo resta decirle a la gente que el próximo miércoles iniciamos un nuevo módulo sobre revoluciones del Paraguay, que va a estar a cargo de Javier Yu. Muchas gracias realmente a todos por participar.